Es un placer compartirles mi experiencia trabajando con las frecuencias cuánticas neuroakáshico. Cuando nosotros estamos en en la vida diaria viviendo circunstancias o situaciones y a veces no sabemos para dónde ir, qué hacer o dónde buscar las respuestas para poder hallar esas soluciones a nuestra vida diaria desde la parte de la familia, la parte física, la parte emocional, mental, nuestra salud, la salud de nuestros negocios, nuestras empresas. Y cuando empezamos a compartir estas frecuencias y a compartir estas frecuencias cuánticas neuroakáshico, empieza a haber una gran transformación. Esa transformación también de alguna manera se veía permeado también en el entorno, es decir, los beneficios no solamente es para nosotros quienes estamos trabajando o integrando ese nuevo conocimiento, esas nuevas frecuencias, sino también para el entorno. Empezamos a tener una mejor calidad de vida, empezamos a tener una mejora en el sueño, es decir, empezamos a dormir mejor. De hecho, actualmente podemos mejorar nuestra calidad de dormir, de sueño, que sea un sueño reparador, y eso nos va a ayudar a nosotros tener de alguna manera un mejor día. Si nosotros dormimos bien, tenemos una calidad de sueño buena, pues se va a ver también reflejado en nuestra vida diaria, en todo lo que hagamos, y ese es uno de los beneficios que me ha dado lo que es trabajar con las frecuencias cuánticas neuroakáshico. Otro de los beneficios también cuando estuve también embarazada, pues ya a mi edad, de alguna manera logré quedar embarazada y poder tener a mi bebé sin complicaciones, sin todo desde la armonía, desde lo que es la sanidad, prosperidad. Incluso mi bebé hoy día pues ya tiene 2 años y medio. De mi experiencia que pues de no poder tener bebés, logré poder hacer este sueño y eso se ve de alguna manera, los resultados se ven cuando estamos trabajando estas frecuencias, cómo se van haciendo esos ajustes desde nuestro código genético, todos esos sistemas de creencias, incluso empezar a vivir o tener una vida sin miedo a si voy a tener el día de mañana o cómo van a salir las cosas, si las cosas van a salir como creo, pienso o deseo según mis expectativas, como más desde el estado del gran observador, desde ese espacio para dar y compartir, un gran reseteo a nivel de redes neuronales y sobre todo desde el código genético. Entonces, conforme iba integrando desde 2017, venimos trabajando lo que es el sistema cuántico neuroakáshico y ya estos para nosotros en el libro de Neuroakáshico, el gran observador, pues aquí tenemos prácticamente todo el trayecto que hemos llevado, pero no solamente se queda ahí, esta fue la primer base o la cimentación de todo lo que hemos estado desarrollando hasta hoy día en el área científica. Hemos estado trabajando, haciendo investigaciones, pero también estudios de casos, testimonios. Entonces, realmente ya hay una base científica en donde nuestras investigaciones, hasta donde nosotros hemos llegado y estamos compartiendo actualmente, compartiéndote mi experiencia en cómo ha ido cambiando. Entonces, cambia y transforma tu modo de ver las cosas, de vivir tu vida. Entonces hay una gran transformación porque en lugar de separar, integras, empieza un proceso integrador en donde dejas de ver lo bueno, lo malo, o cosas como brujerías, enfermedades y todo eso, le vas tomando un sentido aún desde el conocimiento, entender por qué es, a qué se debe, y entonces todo eso te hace tener ese discernimiento o ese entendimiento de lo que realmente es la vida, de lo que estamos viviendo actualmente, y eso te hace dejar de vivir sin miedo. Entonces eso es un punto vital importante y lo menciono y se los comparto, como el miedo de alguna manera viene a ser un punto esencial porque puede echar para adelante, podemos echar para adelante, pero puede ser
también algo que puede delimitar nuestro camino. Entonces, lo que hace estas frecuencias cuánticas es que empiezan a hacer un trabajo a nivel muy profundo del ADN, empiezan a recodificar, a recablear, a hacer todo el trabajo. De hecho, aquí en este libro se plantean 4 actos del observador, le llamamos nosotros actos del observador, pero son frecuencias cuánticas. Entonces aquí se plantean 4 frecuencias cuánticas y conforme vamos avanzando, cuando van leyendo el libro, quizás no logramos entender, pero no va a ser un límite el hecho de que no podamos entender el libro. Es un libro de consulta, de investigación, que lo vamos digiriendo sobre la marcha. Para eso está el entrenamiento, que vamos entendiendo y vamos trabajando estas frecuencias cuánticas. Entonces, conforme vamos integrándolas en nuestra vida, se van viendo sin generar esas expectativas, vamos conectando con los resultados, es decir, intrínsecamente están los resultados y lo van a ir vivenciando quienes están siendo ya testigos o practicantes, clientes, usuarios, facilitadores de lo que es las frecuencias cuánticas neuroakáshicas, que están teniendo resultados. Entonces, es lo que nos motiva a nosotros, porque realmente ya tenemos esos testimonios, experiencias de que sobre la marcha, conforme va avanzando el sistema, vamos avanzando y compartiendo. Entonces, va haciendo efectos. Cuando el día de ayer estábamos hablando del tema de la conciencia, entonces poder entrar a hablar de estos temas puede ser un poco complejo, porque a veces pues no nos han enseñado, no tenemos ese conocimiento para poder decir o para poder discernir qué es bueno o qué es malo. Todavía hacemos esa separación. Lo que sí es una realidad que estamos buscando hoy día, todos estar bien, estar en ese estado de salud física, mental, emocional. Queremos que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida, estar con salud, estar con dinero, en las relaciones con el entorno de amor. Entonces, todos esos procesos hay que trabajarlos. Entonces, hay escuelas de conocimiento, como lo es el sistema cuántico neuroakáshico, que se plantea como un sistema, como un conocimiento que ya está accesible hoy día para jóvenes, adultos, pero también para niños. Vamos a trabajar con ya el sistema, los sistemas o las frecuencias también la pueden trabajar los niños. En mi experiencia puedo compartirles que desde que estaba en ese proceso de quedar embarazada, pues yo ya trabajaba esas frecuencias cuánticas para poder quedar embarazada, y siempre confiando en el proceso. Y cuando estaba embarazada fue un embarazo muy armonioso, realmente una vivencia extraordinaria, porque estábamos aplicando todo lo que es las frecuencias cuánticas neuroakáshico, y fue muy armonioso, una experiencia bellísima que me hizo conectar realmente en ese estado de maternidad. Y ya posteriormente el proceso de lo que es el ya entrar al proceso del parto, ya cuando nació la bebé. Entonces, todo eso ha sido contenido. Entonces, yo te lo comparto a ver si te vas identificando, quienes se van identificando, porque a veces las cosas pareciera que no salen como tú quieres, pero no es que no salgan, sino que lo estás viendo desde otra perspectiva. Por ejemplo, en mi caso, ya por mi edad, pues ya era un embarazo de alto riesgo, y te lo comparto porque a veces las cosas suceden, y pues yo confiando siempre en todo el proceso que estamos compartiendo, y me decían que pues ya era muy delicado, que pues pudieran haber ciertas circunstancias, que no iba a poder salir bien con la bebé, porque pues traía lo que es los niveles de azúcar súper altos. Fue un poco complejo desde esos puntos de vista del temor, del miedo, de la confusión, pero realmente lo que hice con toda la formación, o todo lo que me ha ayudado el dar y compartir estas frecuencias cuánticas neuroakáshico, es que empecé a conectar con mi verdad o mi observador, y empecé a conectar con esa parte del gran observador y decir,
todo lo que se observa no es la realidad real, es como ver nada más una parte de todo lo que es el gran escenario. Entonces, me voy a ir hacia toda la realidad, hacia todo el escenario completo y me voy a conectar con lo que sí es real. Y la realidad es que, y empiezas a conectar con todo el escenario completo, trabajé con todas las frecuencias cuánticas neuroakáshico, diríamos tanto de manera física, hay los primeros, la primera etapa que es abastecimiento de combustible, usamos unos códigos, trabajamos unos códigos y me los colocaba directamente, y así fue mi proceso, se puede decir, de la primera etapa de embarazo hasta llegar a lo que es el parto con sus complejidades, pero pues al final de todos los pronósticos que nos daban, pues la bebé nació bien, ella sin azúcar, yo sin azúcar, pues porque se puede decir que por mi edad, pues ya era muy complejo, muchas contraindicaciones para poder embarazarse. Y los médicos pues nos daban sus pronósticos. Entonces, lo que hice desde este lado con el conocimiento fue trabajar todas estas frecuencias que nosotros estamos compartiendo. Y pues mi bebé nació sana, yo también, los indicadores, todos los exámenes muy bien y no se explican. De hecho, la doctora me decía al siguiente día que ya estaba caminando, me decía que se impresionaban tanto en cómo veían esas, de cómo íbamos evolucionando. Entonces, a veces lo que estamos viviendo es una pequeña parte, pero pareciera que es la realidad, pero no estamos viendo el escenario completo y eso es un gran error porque nos hace conectar con el miedo, el temor, la confusión, la expectativa, y cuando ya ves el escenario completo, que es el gran observador, es totalmente diferente. Entonces mi mensaje el día de hoy es darte mi testimonio de trabajar con estas frecuencias cuánticas neuroakáshico. Te estoy hablando desde algo que para mí estaba cerrada esa posibilidad de ser madre por mi edad, porque nunca pude, había tenido ya anteriormente la posibilidad de tener hijos y nunca se dio, y fue hasta mis 38 años trabajando con estas frecuencias cuánticas que pude lograr quedar embarazada y que pude también tener a mi bebé en todo ese estado de pues al final armonía, porque estamos sanas. Hasta hoy día seguimos trabajando las frecuencias, ella ya conoce los códigos, ya es parte de, también ella toca los cuencos del Himalaya, los cuencos del cuarzo de cristal, las frecuencias, pues prácticamente nació dentro de todo esto y es parte también de su rutina, y realmente pues hemos estado gozando de ese estado de armonía y seguimos trabajando, integrando estas frecuencias a pesar de su edad, con toda esa gran, estoy impresionada porque pues todo lo que hoy día ella nos comparte, estoy muy feliz y ese es mi testimonio a nivel personal en cuanto a mi hija, el poder ser madre, el poder vivenciar esta etapa de la maternidad, que de primera pudiera haber sido pues algo que no se hubiera dado si no hubiera trabajado estas frecuencias. Es una realidad, dado todos los aspectos de la vida y todo lo que había vivido, pues no. Entonces, esa es mi experiencia en cuanto a poder embarazarme, pero no solamente es eso es uno de los pues beneficios de poder trabajar con todas estas frecuencias, con todo este conocimiento, porque el conocimiento te va a dar ese discernimiento y ese entendimiento de lo que estás viviendo ahora. A veces pareciera que no hallamos la salida y estamos viviendo muchas cosas que en realidad no sabemos, pero cuando vamos asentando esa información, esa energía, llegue ese entendimiento. Entonces vamos a ir compartiendo diferentes historias, experiencias, testimonios, todo el conocimiento neuroakáshico al servicio para que podamos irlo trabajando en el día a día. Entonces no solamente eso, sino a partir ya de los últimos años, porque neuroakáshico nace en 2017,
En los últimos años hemos producido más, el sistema como tal ya está culminado. Hoy día estamos compartiendo todo el sistema cuántico ya culminado al 100%. Ya hay una investigación científica también como base. Hemos producido los libros que hoy día estamos compartiendo. Tú puedes conectar con las frecuencias y empezar. Si tú nos estás viendo, te gustaría conocer un poco más, está el libro Neuroakáshico, el gran observador, y también está el de neuronas dinero. Ahora sí que el kit completo está la triada de neuronas dinero, el del código ADN prosperidad y el de vender con propósito, descubre tu ADN metaventas. Entonces, hay bastante información para llevar a la práctica, programas, métodos, modelos que hemos desarrollado y que hoy día ya hemos estado trabajándolos para compartirles, entregarles y podamos llevarlo a la práctica. Quienes nos están viendo, deja tu comentario. Hay personas que han tenido experiencias extraordinarias y me gustaría que nos compartan su experiencia. Escríbenos cómo te estás sintiendo. Quienes todavía están conectando con todo que quizás estamos platicando y no conectan o que no saben o no conocen, no es un obstáculo, ya que al final el punto que nos hace que todos que podamos coincidir es el estar bien, el lograr ese equilibrio, que nos vaya bien en la salud, en el trabajo, en la familia, en los negocios. Entonces, todo eso es parte del equilibrio y para lograr ese equilibrio, pues hay que trabajarlo. Hay que trabajar todos los días, hay que trabajar todo el conocimiento. El conocimiento nos va a dar el discernimiento, el conocimiento te va a dar la fe, el conocimiento que es la fe te va a dar los milagros y los milagros es Dios. Entonces, el conocimiento es todo porque te va a dar ese entendimiento de dejar la separación, de integrar más que separar, de dejar de ver lo bueno o lo malo. Entonces, todos esos sistemas de creencias con lo que nosotros nos hemos crecido, se empieza a ver una gran transformación en lo que hemos creído que es el dinero, el amor, los negocios. Entonces, muchos temas que quizás son tabús, pero hoy día ya con todo lo que estamos viviendo, créanme que ya hay una gran transformación acerca de lo que es el dinero, el trabajo, las relaciones con el entorno, los negocios. Entonces, todo está cambiando, nada está estático, nada permanece estático, sino todo está avanzando. Nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestros pensamientos están cambiando a 1000 por hora. Todo está, los sistemas, los campos, la información a nivel global se está transformando. Entonces eso nos invita a nosotros a poder abrirnos a todo el conocimiento y en general el conocimiento de todo. Entonces hoy día a través de este canal estamos nosotros compartiendo todo esto que de alguna manera a través de los años nos ha funcionado y hemos tenido muy buenos comentarios, testimonios y experiencias y que nos ha permitido ayudar a las personas y que haya una expansión, una gran transformación y empezar a explorar otros campos, porque no solamente es neuroakáshico, las frecuencias cuánticas, nos ha aperturado diferentes sistemas, áreas para dar y compartir. Entonces, los procesos de expansión, de replicación, sincronización, materialización, cristalización de nuestros negocios, todo aquello que hemos anhelado, deseado, realmente no se queda nada más en un deseo, un anhelo, sino hoy día se convierte también en una realidad, pero eso lo vamos trabajando, integrando, y es un proceso que se va modulando, se va reconectando. Y esta es mi experiencia que el día de hoy yo te comparto. Quienes se conectan, déjanos un comentario, una palabra, cómo te vas después de esa transmisión, a qué te invita a reflexionar o a conectar, cómo conectas.
que es lo que la invitación es a poder abrir nuestro corazón a todo lo que hay en el entorno. Las respuestas, todo lo que estamos buscando y anhelamos y deseamos está ahí, no hay más que buscar, pero cómo lograr integrar todo ese escenario completo para ver la realidad y ver esas respuestas o ver la direccionalidad, ese es ahí es la gran misión de cada uno de nosotros, ver el escenario completo, conectar con el todo, con todo, sin expectativas, sin juicio, sin separación, y esa es la gran tarea del día a día. Es un placer poder compartir quienes se están uniendo. Abrazos y saludos quienes se están uniendo de otras partes de México, pero también de aquí de Estados Unidos, España, ¿cómo están? Abrazos y saludos a todos. Déjanos tus comentarios, preguntas. Es un placer y nos vemos en la siguiente transmisión. Envíanos o déjanos tus preguntas, comentarios, cómo estás viviendo esta etapa de tu vida y qué es lo siguiente, hacia dónde vamos. ¿Te has preguntado cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿Cuántos años quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿De qué manera? ¿Te lo has preguntado? Responde estas preguntas y compártenos tus vivencias y experiencias y nos vemos la siguiente emisión. Abrazos y saludos a todos sin separación.